Vamos a ver el argumento de un número complejo. Un número complejo se puede representar en su forma cartesiana, como la parte real, la parte compleja. Su representación gráfica en el eje real, que está posicionado en el eje X, y el eje Y corresponde a la parte imaginaria. En su forma polar se tiene la magnitud del número complejo, que es la distancia desde el origen hasta el punto Z, y un argumento que está multiplicado a la j teta. El argumento es teta, que se mide a partir del eje real hasta el vector que representa de 0 a z. Entonces el módulo, recordando que es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrada. La representación del argumento es por medio de la función arcotangente de b sobre a. Pero aquí hay un pequeño problema, el cual es que la función arcotangente de algo tiene un dominio un dominio infinito, desde menos infinito hasta infinito, pero el rango está entre menos pi medios hasta pi medios. Entonces la función arcotangente pertenece a menos pi medios hasta pi medios, lo cual tiene un problema porque no se puede representar números complejos que estén en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3. ¿Por qué? Porque si el ángulo es desde 0 hasta 90, entonces máximo se puede representar este cuadrante, el primer cuadrante, y si se tiene hasta menos 90 grados, solamente se puede representar el cuarto cuadrante. Entonces, si dibujamos aquí los cuadrantes, este sería el primero, este sería el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Así que si se usa la función arcotangente, solamente vamos a tener representaciones de ángulos en los cuadrantes 1 y 4. Entonces, debido a que el arcotangente de b sobre a da resultados entre menos 90 grados y 90 grados, es necesario hacer una corrección del argumento. Cuando se está trabajando en el primer cuadrante, si se tiene un número complejo en este cuadrante, el arcotangente de b sobre a corresponde con el ángulo calculado, entonces ahí no hay problema. Entonces, si estamos en el primer cuadrante, a va a tener signo positivo, b va a tener signo positivo, y el argumento no hay que hacerle ninguna corrección, está correcto, es teta, es el arcotangente de b sobre a. Cuando se está trabajando en el segundo cuadrante, ahí el ángulo teta calculado como el arcotangente de b sobre a, como a es negativo, b positivo, lo de adentro del arcotangente es negativo, y el resultado va a ser un ángulo negativo, que sería más o menos así. Este sería teta, que es como si estuviera en el cuarto cuadrante, pero realmente está en el segundo. Por tal motivo hay que hacer la corrección sumando 180 grados, que son los que hacen falta para poder mostrarlo en el segundo cuadrante. Entonces aquí la corrección es: cuando estamos en el segundo cuadrante, a es negativo, b es positivo, y teta se calcula como el valor obtenido aquí más 180 grados. Esa sería la corrección. Para el tercer cuadrante, que es cuando a es negativo, b es negativo, se tiene que, al evaluar la función arcotangente de b sobre a, signo negativo entre signo negativo da positivo. Entonces el ángulo que se obtiene de ese arcotangente es este de aquí, teta. Bien, entonces
Para completar hasta el valor correspondiente al tercer cuadrante, es necesario sumar 180 grados. Si se suman 180 grados, se tiene el valor en el tercer cuadrante. Sin embargo, esto nos daría resultados que están comprendidos entre 180 y 270 grados. Pero comúnmente se utiliza que el ángulo θ esté expresado entre menos 180 grados y 180 grados. Eso lo realizan las calculadoras, por ejemplo, cuando se usan los números complejos y se pasa a la forma polar. Muchas de ellas representan el ángulo entre menos 180 grados y 180 grados. No representa valores mayores a 180 y entre 180 y 270. Así que este mismo ángulo, ¿cómo se representaría? Una forma es θ más 180 grados, pero se desea el ángulo con signo negativo, que sería este de aquí. Simplemente es realizar la suma de θ menos 180 grados y ya se tiene de θ menos 180 grados, se tiene la corrección del ángulo con valores de menos 180 grados hasta menos 90 grados. Entonces aquí sería correspondiente con θ menos 180 grados. Para el cuarto cuadrante, ese ángulo corresponde exactamente con el calculado del arco tangente de B sobre A. Cuando es el valor A positivo, la parte real es positiva, la parte imaginaria es negativa, se encuentra en el cuarto cuadrante y este ángulo θ va a dar negativo del arco tangente de B sobre A. Entonces ahí no es necesario realizar ninguna corrección. Se queda igual que θ, el θ original calculado. Entonces esta tabla nos sirve para hacer la corrección del argumento para obtener valores entre menos 180 grados y 180 grados, puesto que el arco tangente solamente da valores entre menos 90 grados y 90 grados. Vamos a ver unos ejemplos de cómo convertir a forma polar unos números complejos. Para z1 igual a 1 más j raíz de 3. Primero necesitamos su magnitud. La magnitud de z1 es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, o sea 1 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que es raíz de 3 al cuadrado. Ok, esto es 1 más 3, que esto es raíz de 4, y esto es igual a 2. El argumento θ es igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces es el arco tangente de la raíz de 3, lo cual da 60 grados. Bien, como se trata de el primer cuadrante, o sea la parte real positiva, la parte imaginaria positiva, entonces no hay que hacer una corrección de ángulo, ya se tiene el argumento y la magnitud. Por lo tanto, z1 es igual a 2e a la j 60 grados. Para z2 nuevamente se saca la magnitud. La magnitud de z2 es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, o sea menos 1 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Y esto da como resultado raíz de 4, que es igual a 2. Es la misma magnitud que el primer ejemplo.
Ahora el argumento θ es igual al arco tangente de la parte imaginaria es raíz de 3 sobre la parte real, menos 1. Este es el arco tangente de menos raíz de 3, que es igual a menos 60 grados. Bien, esto no puede ser posible porque estamos trabajando en el segundo cuadrante. Así que se realiza la corrección. θ es igual a menos 60 grados más 180 grados, que da 120. Por lo tanto, Z2 es igual a la magnitud 2e a la j 120 grados. Y para el ejemplo 3, igual sacamos la magnitud. En este caso es menos 1 al cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado, que nuevamente va a dar 2. El argumento sería el arco tangente de raíz de 3 sobre menos raíz de 3 sobre menos 1, que eso es igual al arco tangente de raíz de 3, que ya se ve obtenido aquí arriba, y eso es 60 grados. Estamos trabajando en el tercer cuadrante, no puede ser 60 grados, así que se hace la conversión, la corrección de θ es igual a 60 grados menos 180, que esto es igual a menos 120. Por lo tanto, Z3 es igual a 2e a la menos j 120 grados. Por último, Z4, este se encuentra en el cuarto cuadrante. Sacamos su magnitud. Z4 es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado, que esto es igual a 2 nuevamente. Después el argumento θ es igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, o sea, menos raíz de 3 sobre 1, que esto es igual a menos 60 grados. Y ese está correcto, porque estamos trabajando en el cuarto cuadrante, no hay que hacer una corrección. Por lo tanto, Z4 es igual a 2e a la menos j 60 grados. Ahora, si dibujáramos estos números complejos en el plano de Argand, el primer número z1 es 1 más raíz de 3 en j. Entonces su representación sería más o menos así. Esto tiene magnitud 2 y aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Este es Z1. Z2 sería en menos 1 y j igual a raíz de 3. Supongamos que es más o menos así. Z2 y el ángulo es de 120 grados. Entonces sería desde aquí 120 grados. Para Z3 se tiene menos 1 menos j. Entonces, menos raíz de 3 digo. Entonces sería, supongamos que por aquí, Z3, este tiene magnitud de 2, todos tienen magnitud de 2, y el ángulo que se forma es de menos 120 grados. Aquí hay menos 120 grados. Y el último, Z4,
Pongamos que está aquí la coordenada en la parte real 1 y en la parte imaginaria menos raíz de 3, Z4. Y su ángulo es de menos 60 grados. Menos 60 grados. Y esa sería su representación. Vamos a comprobar los resultados ahora por medio de una calculadora científica, en este caso una Casio FX 991 ES Plus. Primero que nada hay que pasar al modo complejo, es modo, la tecla modo, se selecciona complex con el número 2 y listo, ya está en modo complejo. Vamos a ingresar el número Z1 igual a 1 más J raíz de 3. En este caso estamos usando la letra J porque en circuitos eléctricos se puede confundir la letra I con la corriente. Así que primero ingresamos la parte real 1 más J, en este caso sería I, el complejo I es con la letra Shift y donde está la letra I, raíz de 3. Bien. Esa es la representación cartesiana. Para cambiar a la forma polar, basta con seleccionar Shift. En el número 2 aparece las opciones de complex. Vamos a calcular la forma polar, que es el número 3. Presionando el número 3 va a convertir a magnitud ángulo. Entonces en este caso es 2 con un ángulo de 60 grados, lo cual es correcto, es como se había calculado. Vamos a probar otro número, Z2 es igual a menos 1 más J raíz de 3. Al pasarlo a forma polar, tenemos que da como resultado 2 con un ángulo de 120 grados. Aquí esta notación significa que se tiene magnitud 2 y el argumento vale 120 grados. Bien, para Z3 tenemos menos 1 menos J raíz de 3 en su forma polar. Sería 2 con un ángulo de menos 120 grados. Esta calculadora da el argumento en valores de menos 180 grados hasta 180 grados. Internamente ya hace la corrección del argumento al calcular el arco tangente. Bien, para Z4, que es 1 menos J raíz de 3 y expresado en la forma polar o magnitud ángulo es 2 con un ángulo de menos 60 grados, lo cual es correcto.